Me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Confucio. Esta frase de alguna manera resume este programa, pero estamos viviendo tiempos especiales. Son los tiempos de Francisco. Desde aquí, de mi fe que es mi casa y mi mundo. Desde aquí, de mi tierra de amor tan profundo. Desde la devoción de tu gente y la esperanza siempre vigente, abro todas mis puertas para que entre la luz. Desde aquí, donde se unen los dos hemisferios. Desde la ilusión de encontrarnos en el Evangelio. Desde el pueblo que ha recorrido el credo que ha marcado el camino. te recibo como cada día recibo a Jesús. Este es un programa que va a tratar temas importantes, temas que tienen que ver con el yo consciente, temas que tienen que ver con la vida. ¿Alguna vez se ha sentido usted deprimido? ¿Tiene algún pariente o alguien que tiene adicción al alcohol, a las drogas, a cualquier tipo de adicciones? ¿Ha fracasado en la vida? ¿Ha tenido dependencias? Pues este es el programa para tratar precisamente qué hacer en estos casos. Y Antonio, que nos acompaña ahora, él es Antonio Romolerux, es autor de un libro que ha provocado este programa, porque él con su magnífica, excelente fotografía, ganador de muchísimos premios a nivel internacional, nacional también, ha querido hacer con sus fotos una forma de terapia. Y yo creo que lo que ha logrado Antonio es realmente notable. Por eso es que algunos de los personajes que constan en su libro están aquí presentes. Y además otros amigos que conocen, que han vivido los dramas humanos que todos tenemos, pero algunas personas tienen en mayor grado. Y junto a Antonio está Margarita. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos. Margarita es una persona que ha dedicado su vida al arte. Esa ha sido su pasión. Pero gracias. Algo ocurrió, Margarita, hace 4 años, creo, ¿no? 3 años, que todo se derrumbó, todo se vino abajo. ¿Qué pasó? Bueno, mis saludos a usted y a todos. Y agradeciéndole igual a Antonio. Sí, efectivamente, en el 2011 mi vida empezó a caer en lo que acaba de decir, igual en esa adicción al fracaso, ¿no? O sea, ¿te sentías fracasada por qué? Porque no tenía trabajo, porque mis estudios no estaban bien, porque estábamos en mi familia pasando cosas muy graves, que llegó a tal punto del rompimiento de mis padres. Y uno cree que cuando es mayor esas cosas se asimilan mejor, pero en verdad no fue así. ¿Cuál fue el momento más grave de toda esta etapa? ¿Qué sentías tú? ¿Que no tenía sentido tu vida? ¿Qué querías hacer? ¿Qué sentías? ¿Cómo se manifestaba eso a nivel de personalidad, de salud? Bueno, mucha frustración de parte mía, ¿no? Había muchísimo dolor porque fueron realmente meses. Uno espera a veces que el fracaso tome algún tiempo, que venga con algún tipo de aviso, pero no fue así, fue en cuestión de meses cuando todo se derrumbó. O sea, es como que dicen que un mal viene al lado de otro. Exactamente. O sea, una cosa de esas que dices, ¿por qué me tiene que pasar todo a mí? Sí, de pronto todo lo malo. Sucedió eso, yo estaba muy feliz con lo que yo estaba haciendo. De repente ya no empezó a salir el trabajo, estaba mal ya con la pareja con la que vivía en ese entonces, el resultado de mis padres y finalmente la bancarrota económica. No podía sostenerme, no podía sostener todo lo que yo había ya logrado. ¿Y qué te pasaba a nivel físico, a nivel de salud?
¿Llorabas? ¿Estabas deprimida? Sí, había ¿Cuál era muchas tu situación? manifestaciones de dolor, con llanto, con remordimiento, con ira también. En ese tiempo yo consumía muchísimo cigarrillo y pues se incrementó ¿Cuánto fumabas? ¿Cuánto Sí, llegabas a fumar? fumaba unos 6, 7, subía como unos 10, 12. Empezó a incrementar bastante el consumo de cigarrillo. Esas fueron las manifestaciones. ¿Ustedes se conocían? ¿Tú conocías a...? Sí, claro. ¿Y cómo, en qué circunstancia, cómo la conocías? Bueno, yo la conocí ya en el proceso, su proceso de resiliencia. Explícanos qué es resiliencia, es una palabra nueva. Claro que sí. Muchas personas no saben lo que es la resiliencia. Primero, buenas noches con todos. Gracias, Freddy, por tu conciencia y tu sensibilidad para ayudarme a difundir esta obra. Resiliencia la entendemos como la capacidad humana, social e individual de superar las adversidades y salir fortalecido de ellas. Es decir, cómo un fracaso se puede convertir en una ventaja. Así es. Cómo uno puede salir fortalecido de un mal momento, de años efectivamente, de dolor. De problemas muy complejos de la infancia. ¿No? ¿Y cómo la conociste? ¿Cómo se dio ese encuentro del artista, del fotógrafo, con un ser humano que sufría? Bueno, esta obra nace de la necesidad de cambiar los esquemas del arte, esos viejos esquemas que dicen que el arte solamente se dedica a denunciar, ¿no? Y yo creo en el compromiso social del arte de no solamente denunciar, sino además evidenciar procesos de superación de los problemas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo saliste de ese hueco? ¿Tú te sentías algún momento como que no había salida? Sí sentí que no había salida y sentí que yo tenía la razón. Y ese fue realmente cuando se reforzó el fracaso. En que hubo un poco de victimización también de mi parte, ¿no? O sea, no quería ayuda, creía que solamente yo podía resolver mis problemas o que solamente yo podía entenderme. Y empecé como a tropezarme con mis mismos pies porque realmente no tengo la respuesta para todo. ¿Y qué hiciste? Empecé a buscar respuestas. ¿Y cómo las buscaste? ¿Y cómo las encontraste y cómo las buscaste? Bueno, empecé con grupos de amigos, empecé a investigar. Uno a veces investiga de ciencia, de arte, pero no investiga a veces los procesos de cómo salir de ¿Pero fracasos. quién te ayudó? ¿Los amigos, un grupo? Amigos, grupos, terapeutas, como Antonio, psicólogos. Como Antonio, amigos como Antonio que me supieron escuchar. Yo necesitaba que me escuchen, más que me den una lluvia de muchísimas ideas de que puede ser esto otro. Yo necesitaba que alguien me escuche, alguien con esa parentesco que tenemos con Antonio, que es el arte mismo, ¿no? Los artistas. O sea, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Tú eres artista? ¿Cuál es tu formación? Yo soy restauradora, yo restauro obras de arte, me dedico igual a la museología. Y por esas situaciones conocí a Antonio igual, porque me gusta también el arte contemporáneo. Y pudimos pues entablar una amistad que se resolvió también en poder escucharnos, en poder apoyarnos, en más allá de un asunto profesional. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se hace en este caso? Supongamos una chica de 26, 27 años más o menos, como el caso tuyo, y de pronto encuentro un grupo de personas que se autoayudan. Así es. ¿Y qué pasa ahí? Básicamente la dinámica es una terapia de expresión y retroalimentación. Pero no debe quedar solamente ahí, sino que se debe buscar soluciones. Porque si se queda solamente en que yo expreso mi problema y la otra persona expresa su problema, solamente expresamos los problemas, pero también hay que buscar las soluciones, mutuamente. Pero tú no eres psicólogo, ni terapeuta. Tampoco. ¿Y qué te lleva a esto? ¿Y cómo puedes dar consejos? ¿Cómo puedes ayudar? No, ni siquiera sugerencias. A veces alguna sugerencia de algo que ha resultado, pero simplemente es la búsqueda conjunta
de soluciones a través de la concientización de uno mismo, de la esencia de uno mismo. Bueno, esto me suena un poco, a ver si me ayudan, ¿cómo se llaman aquí los compañeros de la Secretaría? Los talleres que estamos planificando con el Ministerio de Salud. Talleres. Son unos talleres en los cuales la comunidad cura al resto de la gente. Se llaman terapias comunitarias. Yo lo que sospecho es que ustedes están haciendo algo parecido a esto, que tiene un éxito enorme en Brasil, donde hay unos que monitorean, como el caso tuyo, no hay ahí médicos ni especialistas, y el solo hecho de ver a otros seres humanos es como que se formara, Margarita, otra familia, una familia paralela. Sí, En efectivamente. la que se cuentan las personas sus situaciones y se produce un apoyo comunitario, un apoyo de grupo. Sí, bueno, efectivamente está sustentado en la investigación psicológica de psicología positiva. Una amiga mía me habló de la resiliencia y a mí me interesó el tema y fui a investigar, pero desde el arte, desde el arte. Bueno, este es un caso nuevo que lo vamos a hacer conocer a nivel internacional, porque estamos trabajando precisamente en contacto con los equipos de Brasil, donde miles de grupos están trabajando en temas médicos, ¿no es cierto? Se llaman las terapias comunitarias, es decir, y hay unos casos fantásticos, es decir, una persona está profundamente enferma, se va al médico, se va al consultorio, regresa por lo mismo, comienzan a trabajar en estas terapias. Esto se ha hecho en Brasilia, y el 85% de quienes participan en estas terapias no regresan al hospital, ni a la clínica, ni a pedir más medicinas, porque la razón de su enfermedad, de su depresión, de su adicción, de su angustia, es precisamente un problema que se puede compartir y uno puede salir de eso. Eso es un poco lo que tú llamas resiliencia. Sí, básicamente esa es la dinámica, pero la resiliencia en sí tiene también ciertos otros factores importantes, como es, por ejemplo, que un adulto significativo crea en la persona. No necesariamente tiene que ser papá, mamá o familiar, sino un adulto significativo que crea en la persona tal y como es. Vamos a ver varios casos, vamos a ver 5 o 6 casos a lo largo del programa. Yo les agradezco mucho, Antonio, luego continuamos contigo. A Margarita Pavón también mi agradecimiento, y nada más tu consejo. Imagínate una chica que tiene este rato 25, 26 años, que tiene profundos problemas por la cantidad de situaciones que está viviendo. Dile tú algo. Bueno, mi consejo sería que busque la solución con el corazón. Muchas veces buscamos cosas muy elaboradas, pero siempre la respuesta más simple es la que nos reconforta como personas, y dejar que los sentimientos afloren con alguien que uno quiera compartirle, porque no solamente compartimos palabras, sino también sentimientos y dolores y fracasos. ¿Por qué no compartir eso? Y no solamente los triunfos de la vida. Bueno, y eso es de lo que vamos a hablar en este programa, para entender el buen vivir dentro de los seres más cercanos, de nuestra propia familia, de nuestros mejores amigos, de las personas que conocemos y muchos que no los conocemos, pero que se vuelven nuestra familia y nuestros amigos. Enseguida. Es uno de los momentos más bonitos de la historia contemporánea, por lo menos de este siglo. Viene Francisco y le recibimos con gusto. Y el alma encendida, mi grito de paz, libertad, rebeldía, unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor.
no se olviden, hagan lío y no licúen la fe. Nos acompañan ahora Gladys Guzmán, quien es psicóloga clínica, tiene una amplia práctica profesional y conoce mucho de lo que es la condición y el alma humana. Y también Cristian Andrés, muchas gracias por acompañarnos, Cristian, que también ha vivido él situaciones que todos vivimos, algunos a nivel más profundo, otros menos intenso, pero lo interesante es qué hacer cuando usted tiene un problema grave que le afecta a usted o que le afecta a su familia. Gladys, ¿qué siente una persona que está con un problema profundo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa interiormente? Bueno, cuando la O persona... sea, drogas, adicción, muertes, qué sé yo, accidentes, algo en el que la persona está sufriendo mucho. ¿Qué pasa? Bueno, ante un proceso de duelo o cualquier tipo de pérdida, lo que la persona siente al inicio es mucha tristeza. Esta tristeza se va de alguna manera haciendo más fuerte y más profunda y podemos llegar a una depresión grave. ¿Qué es una depresión grave? Es el momento en el que el ser humano siente que nada tiene sentido. O sea, que se cortó una relación de pareja, se terminó de pronto un trabajo, la estabilidad económica se acabó. El ser humano siente que perdió todo. Se acabó todo. Me morí a nivel emocional, lo único que falta es morirme a nivel físico. Y ahí vienen los intentos de suicidio, ¿no? En el caso de Andrés, de Cristian Andrés, ¿cuál fue el problema por el cual tú atravesaste? ¿Qué edad tenías? ¿Eras muy jovencito? ¿Cómo fue tu problema? Mi problema inicia desde muy joven. En primer lugar, buenas noches con todos. Tenía la edad de 12 años cuando todo empezó como algo recreativo. Empezó como un juego, pero a lo largo de los años de mi adolescencia tuve un proceso de consumo de ciertas sustancias, incluido el alcohol, que fue una de las más fuertes. ¿Qué edad hasta tienes llegar, tú ahora? actualmente tengo 28 años. Ya. 28 años. De este problema logré salir a los 19 años, cuando con el apoyo de mi familia encontré ayuda en otro grupo de personas que pasaban por lo mismo que yo estaba pasando. Pero dime, ¿a qué nivel de dolor llegaste tú? O sea, cuando tú recuerdas de eso que debe ser difícil, ¿cómo era tu vida en los momentos más profundos? Porque esto yo creo que hace que la gente sienta que a él también le está pasando, o a alguien a quien conoce, y eso puede ayudar. Esto es algo muy común, es muy usual dentro de nuestra sociedad. No recuerdo ya con mucho dolor aquellas épocas de la vida porque siento que aprendí demasiado de esta etapa de mi vida. Me ha ayudado a forjarme en lo que hoy estoy logrando hacer con mi vida. Es esta etapa de superación que tuve, que yo estoy muy agradecido hoy en día por todo eso que viví y me ha permitido salir adelante de cierta manera. Hubo una etapa en la que yo no quería salir si no habría tenido el apoyo de una familia, y una familia que estuvo ahí siempre, porque al estar uno inmerso en este mundo de la adicción. O sea, tú no querías, o sea, una de las razones es rechazar cualquier tipo de apoyo en ese momento, uno no se da cuenta. Así es vivir en una negación constante. Sentir que a pesar del daño que me puedo estar haciendo o puedo hacer al resto, es esa negación de que todo está bien y sentirse víctima del mundo, cuando en realidad uno es el victimario en muchos de los casos, porque uno es el que tomó la decisión de seguir por ese camino, por ese rumbo. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue el cambio? ¿En qué momento viste un poco de luz dentro de ese momento tan dramático? El cambio empezó no de buena manera, fue algo brusco en mi vida. Es cambiar esa estructura, esa costumbre que se tenía. Pasé algunos años de mi adolescencia en unas rutinas autodestructivas que me hicieron perder años de colegio, años de universidad, los cuales no me iba a llevar a ningún lugar y vivir en fantasías, porque es lo que... Y fue difícil romper ese esquema. Pero ¿cuándo fue la ruptura? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo se pudo romper? Porque hay gente que dice que no se puede romper, pero ustedes son el caso, todos los que vamos a ver en este programa, que sí se puede cambiar. El momento fue cuando, gracias a mi familia, llegué a un grupo de personas que habían atravesado por lo mismo. Y fue un momento de lucidez en el que decidí darme una oportunidad de vivir limpio, de vivir bien. Y empezó ese cambio ahí. Fue difícil cambiar ciertas cosas, mi manera de pensar,
de dejar de culpar a mi familia por lo que estaba pasando y darme cuenta que yo era el responsable. Ese es un caso típico, creo que uno comienza a culpar a todo el mundo que está alrededor, ¿no? Y uno siente que uno no tiene la culpa, Uno es es la culpa de los víctima de demás. este mundo. ¿Cómo te sientes tú ahora, luego de 10 años de haber superado este problema? Van a ser 8 años. 8 años. 8 años y he seguido cometiendo errores. Y es algo de lo que no me arrepiento y es algo de lo que me sirve. Porque me encanta aprender de mis errores. A veces vuelvo a cometer un mismo error, esperando algo diferente, pero es esa el ser humano, ¿no? Seguir cometiendo esos errores y aprender. Y se me ha dado la oportunidad de estar ya vinculado en todos estos años con personas que han pasado por lo mismo y darles la mano en diversos escenarios y en diversos lugares del país. Dime Gladys, cuéntanos algún caso real que tú has tratado y has conocido para conocer el proceso, porque la gente se identifica y dicen, sí, pero a mi hija no le está pasando exactamente eso, o a mi hermana es otra cosa lo que tiene. O sea, ¿cuál sería un caso que tú nos puedas relatar? Bueno, voy a compartir con ustedes un caso que de pronto nuestros televidentes pueden verse muchos identificados en esto, ¿no? Se trata de una mujer de mediana edad que creció en un ambiente de mucha violencia intrafamiliar. Crece y elige su pareja y coincidencialmente elige otro agresor. No hay coincidencias, ¿no? Elige otro agresor que de alguna manera le vuelve a hacer la vida negra, igual que la tuvo en su niñez. Ella no termina la relación de pareja, es abandonada, pero ese abandono le llega tan hondo en el alma. Y cuando hablas tú esa agresión, ¿qué es agresión verbal, física? Todo tipo de agresión, ¿no? Agresión física, agresión verbal, agresión psicológica. ¿De los dos lados? De los dos lados. Habitualmente los seres humanos tendemos a hacer eso si no hay un proceso de por medio de terapia, ¿no? Elegimos las personas que no debemos elegir, porque repetimos patrones de comportamiento. Obviamente le fue mal en el matrimonio, ella no termina su relación de pareja, quien se va es el esposo, y este abandono genera en ella un dolor profundo. En psicología se llama herida narcisista, en donde ella siente, nada tiene sentido, mi vida se acabó. ¿Qué me queda de aquí? Nada más que morir. Entonces realmente son casos súper extremos en donde necesitan ayuda profesional, necesita una familia, como decía Cristian, que le apoye, pero necesitamos todo el contingente que hay alrededor de esta persona. En el caso tuyo, ¿tú crees que acudir a una ayuda profesional es lo más indicado? Hay otros mecanismos como el de los talleres. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo fue? Asistí en primer lugar con amigos que habían logrado salir de esto, que me supieron sugerir ciertas cosas, qué hacer, el enfocar mi meta de tener metas en mi vida, porque no las tenía, y ese tipo de cosas me ayudó. Y conocer esta comunidad, esta gente que había pasado por estas situaciones. ¿Del grupo de Antonio también? Ajá, es donde conocí a Antonio, donde nos pudimos vincular y compartir experiencias, que es lo más importante. ¿Y cómo funciona esto? ¿Se reúnen una vez a la semana? ¿Se reúnen todos los días? ¿Cómo así? ¿Cuántas personas forman un grupo? Puedes estar con una sola persona o con varias a la vez, pero todas comparten lo mismo. En esencia es el mismo sentimiento, las mismas experiencias, en distintos lugares. Todo es igual. El sufrimiento no tiene distinción porque seas de un lugar o de otro, que vengas de arriba o de abajo. Todos hemos vivido exactamente lo mismo. Y es aprender a separar esas diferencias y compartir lo que nos une. ¿Cuán generalizado es el problema mental depresivo, diríamos, por llamarlo de alguna manera, que tiene muchos orígenes, ¿no es cierto? Violencia intrafamiliar, adicciones, pero siempre son unas causas muy profundas en la vida de las personas. ¿Tú crees que en la mayoría de familias hay casos de este tipo? ¿Es algo difícil de encontrar? ¿Es algo muy común? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, Freddy, hablemos un poquito qué dice la OMS, la Organización Mundial de Salud. Existen 351 millones de personas que hemos sufrido algún tipo de depresión. Entonces, realmente todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida en algún momento hemos sentido tristeza. Todos. Obviamente este espacio de tristeza, que podemos llamarla normal, cuando ya se transforma en algo profundo, en algo que no me permite disfrutar de la cotidianidad,
de las cosas que habitualmente disfruto, se transforma en una depresión. Hay depresiones, distintos grados de depresión. Obviamente en el caso de Cristian, el apoyo que tuvo le hizo salir de todo. Pero hay depresiones graves, en donde ya necesitamos el contingente profesional para salir de ahí. Bueno, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Es decir, ¿qué es esto la depresión? ¿Estoy deprimido? Pregunta a toda la gente. ¿Cuáles son esos grados de depresión? Lo vamos a ver enseguida. Y le agradecemos muchísimo a Cristian y a Gladys por su aporte al mejor conocimiento de esta situación. Muchas gracias. Gracias. Regresamos enseguida. Bienvenido, Papa Francisco, aquí a la mitad del mundo, bienvenido. Alabado sea el Señor, la naturaleza y esa encíclica que está conmocionando al mundo. Abrazando la cruz que nos guía. Desde aquí, Ecuador y toda su alegría. Desde nuestro gran compromiso de vivir con el ejemplo de Cristo, recibimos tu presencia en el nombre de Dios. Con los brazos abiertos y el alma encendida, mi grito de paz, libertad, rebeldía. Unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos con la promesa de vida, de luz y salvación. Manuela Romoleruz, estoy yo seguro que desde niña soñaba en ser actriz, ¿no? Porque esas cosas surgen, no sé si fue más adelante. Más adelante. Manuela, ya vamos a ver cómo se produjo este encuentro con el arte, con el teatro. Es actriz de teatro Manuela, es directora de teatro también, y es una persona que va a compartir con nosotros, al igual que nuestros invitados, momentos muy dramáticos ocurridos en su vida y cómo logró enfrentarlos y superarlos, porque tristemente son comunes, son bastante comunes todavía en el mundo entero, en nuestra sociedad. Y está con nosotros Daniel Nieto, terapeuta reeducador, es como se lo conoce. Él sufrió en carne propia una vida muy complicada, muy intensa. Tú eres colombiano, Daniel. Sí, colombiano. Estás aquí muchos años, pero en Ecuador Sí, ya varios 7 años, ¿no? sí. 7 años, y ha ayudado muchísimo, pero él tiene un drama humano, personal, que ahora le permite entender y ayudar a los demás. En el caso tuyo, Daniel, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué edad tienes tú ahora, Daniel? Yo tengo 38 años. 38. ¿Y cuándo fue el momento difícil o más difícil de tu vida? No, ¿qué puedo decir? Desde prácticamente mi primer recuerdo es el maltrato físico de mi mamá conmigo. Es el ¿Desde primer de recuerdo. niño? Sí, de niño. Y el alcoholismo de mi papá. Más que todo, esa secuencia, los primeros 4 años de mi vida no recuerdo, pero de ahí en adelante el primer recuerdo que tengo es maltrato físico. O sea, ¿te pegaba tu mamá? Mi mamá ¿Te pegaba todos los castigaba? días. Todos los por días. cualquier razón, circunstancia, motivo. ¿Y tu padre tomaba? Mi papá tomaba. ¿Y qué pasó luego con tu vida? Bueno, mi papá era mi vínculo más estrecho, entonces yo me volví un codependiente terrible de mi papá. O sea, yo iba a buscarlo a las tiendas donde tomaba, mi mamá me pegaba por eso, entonces era como el círculo vicioso. ¿Y ¿sí? tú comenzaste a tomar también? A los 8 años me pasó algo y era que mi mamá me mandó a recoger a mi papá y me dijo, ve, saca a tu papá de la tienda y yo voy. Y me dice, me tomo esta cerveza y nos vamos. Yo dije, pues yo me la tomo para que nos vayamos más rápido y comencé a tomar alcohol a los 8 años. Y se generó un hábito ahí también, pero no fue tan fuerte, era más por sacar a mi papá. Y ya con el tiempo, los problemas con mi mamá, la agresión con ella comenzaron a ser cada vez más fuertes, agresiones muy, muy delicadas, como por ejemplo que si cogía algún dinero, me quería quemar las manos y mi papá me defendía, ese tipo de cosas.
Y además de eso también nació un hermano mío y con mi hermano, mi mamá era totalmente diferente, lo cual para mí era una cosa aterradora, pues yo no entendía cómo mi mamá puede hacer eso. Ese es el drama inicial, Sí. que duró ¿hasta qué edad, Daniel? Hasta los 19 años. ¿Qué pasó a los 19 años? Vamos a ver y compartir con Manuela su historia, que creo que es más o menos por esa edad, cuando él comienza a salir de esta terrible situación. Bueno, yo quiero compartir un suceso que viví a los 17 años, que es una agresión sexual. Es muy doloroso, es una situación muy difícil, pero hace unos años yo hice un montaje de teatro, un monólogo que se llamaba Lilith, y a través de ese montaje yo realmente pude canalizar y hacer un proceso de lo que estamos llamando de resiliencia. Porque me di cuenta que hay muchísimas mujeres que en algún momento de su vida han pasado por una agresión sexual, muchísimos niños y niñas, y que es como un arma para someter, para propagar el miedo, la vergüenza y el silencio. Y yo dije que ya no más, que a través del arte, que es el teatro que yo estoy hace muchos años haciendo, quería hacer un homenaje a todas estas mujeres y eso es lo que hice. ¿Qué se produce en la mujer y en el hombre también, obviamente, cuando tiene una agresión sexual? Es un proceso muy doloroso. Se produce un miedo al contacto, una desconfianza al otro, al extraño, a los sonidos, a estar en situaciones, en reuniones sociales. Es muy difícil y sobre todo cuando tienes 17 años, como me sucedió a mí, empiezas a querer buscar protección en cualquier lado y a veces no buscas en los lugares adecuados. ¿Dónde se puede encontrar los lugares adecuados? Lo vamos a ver. Pero continuemos con tu historia, Daniel. ¿Cómo pudiste salir de esta situación dramática, terrible? Bueno, yo creo que hay dos momentos que hicieron un cambio. El primero fue la muerte de mi hermano. Mi hermano se suicidó cuando tenía 10 años, yo tenía 15. ¿Tú sabes por qué sucedió eso? Yo pienso que mi hermano tenía muchos rollos también, complicaciones emocionales que no pudo manejar. Y a pesar de que era más consentido por mi mamá, él también tenía sus dolores, pero nunca los manifestó. Y el segundo momento fue cuando tenía 19 años, después de 4 años de sufrir la muerte de mi hermano y de destruirme en todas las maneras que hubiera podido hacerlo. Una noche me encontraba solo en un parque sin saber a dónde ir y no sé qué pasó, algo me dijo, yo no tengo que morir. Yo no tengo por qué morir, yo tengo que vivir. Y lo sentí en mi corazón y al día siguiente fui y le dije, mamá, necesito a alguien que me ayude. Y fui a donde un terapeuta, una terapeuta excelente que me salvó la vida. ¿Esto en Colombia? En Colombia. Una psicóloga increíble, una persona que más allá de ser un profesional es un ser humano que ayuda. Y entonces a mí ella me ayudó a descubrir que yo merecía vivir, porque yo sentía hasta ese momento que mi vida no valía la pena, que yo no valía. Y entender que yo valía fue muy importante. ¿Sí? Y de ahí también fueron todas las decisiones para comenzar a estudiar también psicología. Estudiaste psicología, te convertiste en un terapeuta y has tratado a muchísima gente. Sí. ¿Cuánta gente? No sé. No tengo ¿Decenas? Tal vez cientos, yo creo. Cientos de personas. Muchas ¿Desde personas. qué edad comenzaste tú a tratar personas? O sea, yo estoy muy agradecido con Dios y con la psicología y con la terapia. Pues. O sea, porque yo comencé a trabajar cuando tenía 23 años, 2 años después de que ya hice mi proceso. Por una cosa de la vida me dijeron, ¿quieres ser coterapeuta en un programa de terapia? Y yo, bueno, voy. Y comencé. Y después me volví terapeuta de turnos, y después me volví terapeuta de clínica, después me volví un terapeuta para todo el momento. Y soy terapeuta de mi corazón y soy reeducador porque es reeducar el ser humano para mí. Cambiar el concepto de la educación que tuvo emocional a un concepto totalmente diferente desde la resiliencia, lógicamente. ¿Cómo funciona esta terapia de la resiliencia, que es algo nuevo para muchas personas? Sí, realmente cuando mi hermano Antonio me invitó a participar en Tú eres hermana de Antonio, sí, ¿con quién vamos a hablar luego? Sí.
es quien más experiencia tiene en cómo enfrentar esta situación. Cuando él me invitó a participar en este proyecto, pues yo me preguntaba, ¿será que yo hice un proceso de resiliencia? Es como entrando a entender el concepto, ¿no? Pero cuando me explicó, dije sí, o sea, generalmente el teatro no es una terapia, va más allá, es un arte. Pero en este proyecto específico de este monólogo que se llama Lilith, yo hice a partir del arte que se llama teatro una terapia. O sea, tú hiciste una terapia a través, como otras personas lo han hecho con la música, con la pintura. Exacto. O sea, que dicen que es la expresión más sagrada que existe, es decir, producir temas de profunda belleza, así sean durísimos muchas veces los que se topen, pero que hay la mejor expresión del alma humana, ¿no? Sí. Del espíritu humano. Sí, y el tuyo, Daniel, ¿cuál es tu consejo a los jóvenes? Bueno, yo le diría a las personas que sufren en general y que piensan que la vida no tiene sentido, que es hermoso vivir, o sea, es hermoso entender que cada instante y cada segundo pasa y tú lo saboreas como un buen café colombiano, ¿sí? Que cada sorbo de vida es disfrutar de la vida. Aquí me están. Salud. Sí, salud, sí, es verdad. Salud con cafecito colombiano. Y entonces yo pienso eso, que las personas tienen que aprender a disfrutar de las cosas y no importa cuál sea tu problema, cuál sea tu dificultad, yo creo firmemente en que puedes buscar una ayuda que te salve o que te saque de donde estás. Estoy convencido de eso. Bueno, regresamos a nuestro último segmento para conocer exactamente algunas posibilidades. Yo quiero agradecerles a ustedes muchísimo, a todas las personas que durante este programa nos escriben siempre y nos dan sus opiniones, sus propuestas, y decirles que los teléfonos que hemos presentado con nuestros amigos terapeutas son teléfonos, direcciones o emails a los cuales ustedes pueden dirigirse para hacer una conexión y recibir ayuda y conocer cómo pueden apoyar estas situaciones tan complejas de nuestra vida. Enseguida, un acuerdo para el buen vivir. Hay dos maneras de vivir su vida. Una, como si nada, es un milagro. La otra es como si todo es un milagro. Albert Einstein. Yo creo que las horas que faltan para la llegada de Francisco son muy especiales para todos los ecuatorianos, no importa si son cristianos, católicos, de otras religiones. Es un hombre que está en el mundo entero diciendo algunas verdades profundas. Y por eso la gente sencilla, los artistas, le han hecho esta hermosa canción. Bienvenido, 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 Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos con la promesa de vida, de luz y salvación. Bienvenido, Papa Francisco, bienvenido, Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. Está con nosotros Camilo Tovar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Camilo, y nuevamente Antonio, quien ha inspirado y provocado este programa que creo yo ha sido muy interesante. Espero que para ustedes les agradecemos muchísimo a todos los canales que retransmiten el programa Acuerdo para un Buen Vivir. Yo quisiera saber tu pequeña reflexión sobre lo que hemos escuchado ahora. Para mí, yo rescato la importancia del
del valor terapéutico del testimonio visual y también es hablado, escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces una pregunta a alguien y esta persona responde, tiene un valor terapéutico, porque en ese momento la persona reflexiona, concientiza y exterioriza o expresa, ¿cierto? Es lo que he hecho, es uno de los objetivos del libro, tanto visualmente en las fotografías o pinturas o dibujos, como testimonialmente a través de las preguntas que se les realizan. Algo que yo quisiera tu reflexión, es verdad. O sea, este hombre, este artista, que es escultor, que es pintor, que es fotógrafo, que es un trabajador audiovisual, utiliza esto para unir, para armonizar. Pero estamos viviendo también una época, yo leía precisamente el día de hoy un artículo en algún periódico importante extranjero, no recuerdo bien cuál, que decía la agresión del Twitter. O sea, cómo en el mundo entero los nuevos medios de comunicación se han convertido en mecanismos para agredir a los demás, para crear situaciones terriblemente duras y difíciles. Me gustaría saber tu opinión sobre eso y qué produce eso en las personas también. Pero aquí está Camilo, y Camilo también, y le agradecemos muchísimo, ha querido compartir con nosotros una situación muy particular. Camilo tuvo una adicción a un medicamento. Y yo conozco y sé que hay muchos casos de esos. ¿No es cierto? Que las personas no pueden vivir sin un determinado medicamento. ¿Hay cómo liberarse de esto? ¿Qué es lo que sucedió en tu caso, Camilo? Buenas noches con todos, con todas. A ver, lo que me ocurrió en mi caso fue una dependencia a corticoides por un problema dérmico. Resulta que era una crema totalmente milagrosa, no es necesario decir el nombre, todas son milagrosas. ¿De estas que salen a veces en la publicidad o cosas así también? No, ¿O dada por un médico? Sí, totalmente medicada y todo. Pero resulta que la crema tenía un fuerte componente de cortisonas, de corticoides, que fueron anulando las glándulas suprarrenales. Es decir, que ya no había respuesta de este tipo de glándulas, pero por lo tanto el tema... Discúlpame, ¿qué hacen las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales regulan todo tu nivel de histamina en tu cuerpo. Cuando hay derrames de histamina se producen las alergias, y yo tenía precisamente unos eczemas que me salían mucho en mi cara, en mi cuerpo, sobre todo cara. Pero esta crema lo que hacía es esconder, maquillar, por así decirlo, y el problema volvía a salir después de un tiempo. ¿Cuánto tiempo duró esto? Yo creo que fueron por lo menos unos 4 años siquiera. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? Bueno, quinceañero no soy, debe haber sido unos 30 años atrás más o menos. Camilo, ¿y cómo pudiste enfrentar? ¿Qué sucedió? ¿Cómo saliste del problema? A ver, en primer lugar lo que yo hice es, por así decirlo, un viaje introspectivo. Lo que hice es mirar, lo digo en el testimonio, un viaje muy corto a mi corazón, a mirar qué es lo que ocurre conmigo. Darme cuenta de cómo estaba mi situación actual para luego plantearme yo una propuesta de vida y identificar además cuáles son los problemas que en ese momento hacían que me tense, me generen estrés y me generen un mal vivir, precisamente producto de esto. Entonces yo lo que hago es además coincidir en diferentes momentos con personas, hombres, mujeres, maestros de luz, guías espirituales, para poder hacer una cuestión mucho más sostenida. Y me dedico a hacer cosas a tomar decisiones en mi vida, a suprimir todos los elementos que me causaban algún tipo de estrés y a empezar a posicionar adecuadamente las ideas en mi pensamiento, que sean reflejadas en mis sentimientos y en mis emociones y también en mi expresión. Entonces, eso hace y provoca que yo dé un cambio que me ha resultado totalmente fabuloso. Gracias Camilo. ¿Qué está pasando con el mundo? Hay mucha agresión, hay mucha tensión en el mundo. ¿No es cierto? Tenemos guerras en el Medio Oriente, violencia. Un jovencito entró con una pistola y mató en una iglesia en los Estados Unidos a 9 personas. La gente grita, la gente agrede, la gente insulta. ¿Por qué?
También hay un montón de gente nueva, de nuevas generaciones y de no tan nuevas generaciones con un altísimo nivel de conciencia, que están estudiando la biología, el cambio climático, están estudiando la interioridad del ser humano. También hay esa parte, y esa parte es importante dar a conocer. Cuando me preguntaste sobre el Twitter, hay una frase que dice, te llega una carta, si tú no la abres, no sabes del mensaje. Listo, eso es todo. No te pertenece esa agresión, les pertenece al agresor, al agredido. Claro, es lo que siempre dicen, el que agrede es un problema de él, no es de la persona que es agredida. Es verdad, pero tú buscas el yo, se han hablado aquí de espiritualidad, un tema espiritual. ¿Cuál es la parte espiritual? Cuando tú hablas en tu libro, que por cierto me gustaría mucho exhibirlo, este es el libro de Antonio, es un libro muy lindo, bellísimo, que se llama El Yo Consciente. ¿Qué es el yo consciente? Porque esto querría decir que vivimos con un yo inconsciente. Así es. Cuando invito a las personas formalmente a participar en el libro a través de 4 preguntas. Una, ¿qué adversidad quiere compartir? Quiere compartir, o sea, escoge la persona. 2, ¿cuál es su proceso de superación, de realización personal? 3, ¿qué influye en su resiliencia? Y 4, finalmente, ¿cómo se siente en la actualidad? Son preguntas no invasivas, pero que abarcan un todo. En las personas se resilian de manera más bien inconsciente. Se resilian por el hecho de sobrevivir. Pero en el momento en que están reflexionando sobre estas 4 preguntas, concientizan sobre su resiliencia. Y entonces en ese momento se produce el yo consciente. Además, también uno de los objetivos es que las personas que miren los testimonios y las fotografías se sientan identificados con ellas y descubran una forma de salir adelante de su problema. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en este campo? Este libro estoy trabajando 5 años, desde el 2010. He hecho fotografías y testimonios en varios países, en Estados Unidos, en Chile, en varias ciudades del Ecuador. ¿Y cuántas personas pasarían por este proceso que tú sabes que lograron superar su problema? Bueno, varias decenas, de las cuales había que escoger unas cuantas de que signifiquen básicamente 5 factores de riesgo: enfermedades, muerte de los familiares, muerte de los hijos, de los padres, cáncer, agresión sexual y adicciones. ¿Existe un despertar en el mundo en este momento? ¿Tú sientes que el mundo está despertando? Sí, una parte de sí. Yo tengo fe en esa parte. Este es un tema que lo vamos a seguir tratando, es un tema importantísimo, es decir, ¿qué está sucediendo en el mundo? Y si es que es verdad lo que dicen muchos, que hay un despertar ecológico, que hay un despertar espiritual, que hay un despertar de conciencia e incluso que hay una nueva generación. Este es buen tema para un próximo programa, la generación Z, la de los niños, de los chiquitos, que dicen algunos que ellos van a salvar el mundo. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestros invitados, por la bondad de habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Desde aquí, de mi fe que es mi casa y mi mundo. Desde aquí, de mi tierra de amor tan profundo. Desde la devoción de tu gente y la esperanza siempre vigente, abro todas mis puertas para que entre la luz. Desde aquí, donde se unen los 2 hemisferios. Desde la ilusión de encontrarnos en el Evangelio. Desde el pueblo que ha recorrido el credo que ha marcado el camino. te recibo como cada
se olviden, hagan lío y no licúen la fe. Desde aquí, abrazando la cruz que nos guía. Desde aquí, Ecuador y toda su alegría. Desde nuestro gran compromiso de vivir con el ejemplo de Cristo, recibimos tu presencia en el nombre de Dios. Con los brazos abiertos y el alma encendida, mi grito de paz, libertad, rebeldía. Unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos con la promesa de vida, de luz y salvación. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto